Buenas, espero que disfruten este fic, y recuerden no soy el autor, dejaré el link de su página en la descripción, por favor apoya el material original y al autor de este fic para que siga subiendo. Gracias. Comienza el capítulo 22. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de My Hero Academia o Fate/Stay Night. Shiro entró en su pequeña granja con muchas cosas en mente. Como era de esperar, una vez que obtuvo todos los detalles de Charming Clover, reconoció que ella deseaba que él matara a alguien como una reacción exagerada. Seguro que ella y probablemente muchos de los compinches que Ingenium empleó tenían sentimientos similares al escuchar que su líder estaba lisiado después de haber entrado en contacto con el enemigo, pero Shiro no había pensado en ello. Al menos para empezar. Todo había sido que uno de los héroes de este mundo había perseguido a un villano al que no estaban preparados para enfrentar. Shiro no estaba al tanto de todos los detalles por decir, pero si Ingenium hubiera perdido, podría obtener algún diseño del villano. Ingenium había sido un héroe basado en la velocidad, lo que significaba que si había sido superado por alguien que era más rápido. Sin embargo, lisiar también significaba que eran fuertes. Charming Clover había enumerado números sobre cuántas personas dijeron que el villano había sido hospitalizado y cuántos héroes habían terminado muertos en su mano. Estas eran figuras que a Shiro le importaban poco. Mientras tanto, Ingenium había sido alguien en la vida de Shiro en esta ciudad, desde haber luchado contra él en la cima de la unidad que él y Rin habían compartido hasta que se le pidió que ayudara a sus compinches a mejorar sus talentos. ¿Honraría la petición de matar a alguien? Probablemente no, él no era ese tipo de persona. ¿Intentaría salvar a esa persona? Bueno, eso es algo que solo el tiempo diría. Había otra persona a la que planeaba salvar, pero para hacerlo tendría que ausentarse de la escuela por un tiempo, lo que por supuesto significaba pedirle un favor a Rin. Le daría un poco de tiempo antes de decirle lo que había planeado, le daría ese pequeño tiempo extra para desahogar cualquier frustración persistente que tuviera. Sabía que ella vendría a cenar de todos modos, así que simplemente tenía que esperar a que ella viniera a él. Hablando de la cena, el tiempo se le estaba acabando y necesitaba empezar a planificar lo que iba a cocinar esta noche. Bakugo miró al techo mientras yacía en su cama, con las manos debajo de la cabeza. Abajo podía escuchar a su madre peleando con el equipo de la cocina, pero a pesar de lo fuerte que era, no era lo que tenía en mente. Si tuviera que adivinar, no solo él, sino todos los demás que habían presenciado la visión, que ahora nublaba sus pensamientos, probablemente estaban pensando en pensamientos muy similares. El mundo real no solo se les había mostrado hoy, se les había impuesto en la cara. La fuerza de Shiro no era algo que debería ser idolatrado por ningún tramo de la imaginación. La fortaleza era una necesidad, provocada por una vida de violencia. Si no hubiera sido tan fuerte como lo era, lo más probable era que no hubiera estado parado con ellos hoy. Levantando una sola mano en su línea de visión, Bakugo apretó su mano en un puño. Quería convertirse en el héroe número 1, el lugar más codiciado que había en el mundo. Le habían dicho desde muy joven que estaba destinado a la grandeza con la fuerza de su peculiaridad. Había sido la primera persona de su escuela que se esperaba fuera de Deku, que por supuesto no contaba. A una edad temprana todo había sido un sueño fantasioso, una meta imposible que siempre estuvo teóricamente fuera de alcance. Ahora, aunque sabía que solo era difícil de alcanzar debido a lo que uno necesitaba pasar para llegar allí, se había salvado una vez en su vida, contra la escoria del lodo que lo había atacado meses antes de que comenzara su educación en la UA. Deku podría haber sido estúpido al saltar, pero All Might había acudido en su ayuda y lo ayudó a escapar de ese lodo. Bastardo. En ese momento, eso había sido lo más cerca que había estado de derrotar. ¿Cuántas batallas había sufrido Shiro en esa etapa? ¿Cuántas veces había sufrido cortes, ronchas, moretones, huesos rotos y mucho más? ¿Fueron todas derrotas o hubo algunas marcas de victoria estampadas en su cuerpo? Tuvo la oportunidad de huir o la cobardía nunca fue una opción para empezar. Luego estaba el pensamiento aterrador que no podía sacar de su mente. Habiendo sido superado por Shiro en varias circunstancias diferentes ahora, sabía cuán duro era el bastardo.
Incluso el hecho de que se negara a buscar asistencia médica después de que le abrieran un agujero en el estómago era un testimonio de ello. Entonces, ¿qué tan fuertes eran las personas que habían dejado marcas permanentes en el cuerpo de Shirou? Si cada marca hubiera venido de un oponente diferente, ¿cuántos villanos serían capaces de enfrentarse a Shirou de tal manera que se lastimaría así? ¿Con qué facilidad un villano podría barrer el piso absoluto contra cualquiera de los otros miembros de su clase? Estaban destinados a ser el próximo grupo de héroes que protegerían a la ciudad y a sus ciudadanos del daño, pero no durarían más de unos segundos en el mejor de los casos. Era la primera vez que se daba cuenta de que por cada héroe fuerte, probablemente había un villano igual de fuerte. Era un pensamiento aterrador pero que tenía sentido. Cada héroe que fue idolatrado tuvo un solo momento en la carrera que lo convirtió en la estrella que era. Ya sea un debut estelar o la lucha contra un enemigo que había superado a otros héroes, cada héroe tuvo al menos un momento en su nombre que los hizo conocidos por la población. También significaba que existía la posibilidad de que un villano tan fuerte fuera temido en toda la tierra cuyo nombre solo se mencionara en susurros. Si bien Bakugo se había esforzado mucho para prepararse para el torneo, ahora que había terminado no significaba que iba a dejar de esforzarse. Tal como estaba, no había manera de que estuviera listo para lo que el mundo real tenía reservado. Solo había una cantidad limitada de tiempo antes de que fuera arrojado para que el mundo lo viera. Tenía que asegurarse de que nada de ese tiempo se desperdiciara. Shirou se sentó en el comedor, viendo cómo se enfriaba la comida que le había presentado. Ya había pasado la hora en que Rin debería haber llegado para la cena, incluso si todavía estaba de mal humor con él. Si todavía estaba furiosa por lo que había sucedido antes, en teoría era posible que hubiera tratado de hacer su propia cena para fastidiarlo. Teniendo en cuenta la última vez que había intentado hacerse algo parecido a lo que él era capaz de preparar, la cocina parecía una absoluta pesadilla. Permitiendo que un suspiro escapara de sus labios, Shirou se levantó de la mesa y comenzó a empacar la comida que había preparado, averiguando qué podría guardar para más tarde y qué estaba destinado a la basura. Era un desperdicio, pero no había mucho que pudiera hacer por ello. Si Rin quería permanecer encerrada en su casa, que así sea. No era su responsabilidad cuidarla. Colocando los platos sucios al lado del fregadero, Shirou se tomó un momento para mirar por la ventana la oscuridad que se filtraba sobre la ciudad. Teniendo en cuenta que Rin no iba a estar cerca para ayudarlo esta noche, significaba que él mismo tendría que salir del recinto. Con suerte, Rin no se sentía lo suficientemente rencorosa como para engañarlo. Eso fue bajo el pretexto de que Rin estaba allí en primer lugar. Rin observó cómo el mundo a su alrededor pasaba velozmente a su lado, el tren la enviaba lejos de Musutafu en el camino hacia la ciudad de Yokohama. Había empacado relativamente poco y había salido mezclándose con la multitud. Teniendo en cuenta que había usado parte de su magia para alterar su apariencia lo suficiente como para desviar la atención de ella, sabía que nadie la miraría por segunda vez. Fue infantil haberse ido sin decir una palabra. Algunos honestamente pensarían que sí, pero, de nuevo, a ella no le importaban las opiniones de la población. Simplemente necesitaba algo de tiempo para sí misma, tiempo lejos de Shirou, el adorable idiota que era. Lo que hizo fue lo correcto. Honestamente, por mucho que la acción real y las eventuales consecuencias la hicieran rechinar los dientes, ella no lo sabía. Si estudiar en la torre del reloj le había enseñado algo era que sin importar el camino que uno recorría, uno tenía que seguir hasta el final. Shirou simplemente había decidido llegar al final a través de una ruta escénica. Frotándose el puente de la nariz, Rin se acomodó en el asiento en el que estaba. Al igual que Shirou había optado por cambiar el camino de que él era uno, ella había optado por hacer lo mismo. Shirou había encontrado su lugar en el mundo, con demasiada facilidad para su gusto, pero teniendo en cuenta el mundo en el que se encontraban, eso siempre iba a suceder. Sin embargo, necesitaba encontrar algo en este mundo que la empujara hacia adelante, una meta hacia la cual conducir. Un grito en el vagón llamó su atención cuando dos hombres con pasamontañas y pistolas en el aire exigieron que todos entregaran sus pertenencias. Sin embargo, con Rin en el carruaje, ni una sola persona perdió una sola pertenencia ya que ambos hombres colapsaron en el suelo y perdieron temporalmente la conciencia.
Mientras los otros clientes reflexionaban sobre lo que acababa de suceder, Rin volvió a su punto de vista exterior, observando cómo pasaban las luces parpadeantes. Nadie necesitaba saber que había sido ella quien había dejado inconscientes a los hombres. Ella hizo su mejor trabajo desde las sombras después de todo. Ryuko se sentó en el bar, la bebida en su mano apenas la tocó. Con su mano libre, tocó con cautela el lugar donde había sido golpeada, la herida aún escocía donde Chirou la había golpeado. Permitiendo que un suspiro escapara de sus labios, Ryuko tuvo que admitir que había presenciado hoy fuerza, habilidad y valor puro en un adolescente que no estaba presente en la mayoría de los héroes profesionales. Y la asustó. Shirou aún era joven, pero a pesar de su corta edad, claramente había pasado por mucho. Demasiado. A pesar de los sufrimientos por los que había pasado, ella sabía que no había informes médicos conocidos de Shirou que la llevaran a creer que, o bien encontró ayuda en lugares desagradables con respecto a su salud y bienestar, o se enfrentó a todo por su cuenta. De algún modo, sintió que la segunda opción era mucho más probable que la primera. Tomando un sorbo de su bebida, pudo escuchar la silla a su lado raspar el piso cuando alguien se sentó a su lado. ¿Crees que lo pasaste mal hoy?, dijo Mitnick mientras se unía a Ryuko, notando la depresión en la que se encontraba. Lo sé, observé, dijo Ryuko, luchando por levantar los ojos de la mesa para mirar a la persona frente a ella. Estos niños de hoy. Sé lo que quieres decir, dijo Mitnick, señalando a un camarero cercano para que les trajera una bebida. Dale otra década más o menos y estaremos jubilados. Siempre que se convierta en un héroe. Las palabras de Ryuko flotaron en el aire, creando un incómodo silencio entre los dos. Mitnick sabía de dónde venía Ryuko. Solo había un estudiante del que ella podría estar hablando. Incluso siendo su profesora de Historia del Arte Moderno, la facultad le había pedido a Mitnick que mantuviera una estrecha atención a Shirou. En su clase, él apenas prestaba atención y, al discutir con sus compañeros maestros, parecía contento de hacer lo suficiente para salir adelante. Si no hubiera sido forzado a unirse a la academia, era aterrador preguntarse dónde estaría ahora mismo. Eso provocó otro punto que muchos de los profesores hicieron todo lo posible por ignorar. No estaba en la escuela por elección propia. ¿Tú no crees? ¿Por qué no lo haría?, dijo Ryuko, su mano cerrándose en un puño cuando finalmente miró a Mitnick. Básicamente, lo mantienen allí en contra de su voluntad. Él y su amigo hubieran preferido estar en cualquier otro lugar que no fuera Hawaii si no hubieran sido descubiertos originalmente, probablemente todavía estarían viviendo una vida normal en algún lugar. Has hecho tu investigación, dijo Mitnick mientras colocaban su bebida sobre la mesa. Con eso en mente, ¿qué va a pasar cuando se gradúe? ¿Realmente se convertirá en un héroe cuando no tenía ningún interés en eso en primer lugar? ¿Tienen algún tipo de plan en marcha si decide volverse rebelde? Ni siquiera pienses en ese sentido. Ok, dijo Ryuko, golpeando su puño en la mesa lo suficientemente fuerte como para silenciar al resto del lugar. Acéptalo, si quisiera estar en otro lugar, ya se habría ido. Pudo luchar contra los héroes en la calle como si fuera un paseo por el parque. ¿De verdad crees que le importaría si se fuera y fue tildado de villano? Ni siquiera haría nada. A juzgar por lo que he visto, intentaría encontrar trabajo en un lugar donde tienen su cartel de búsqueda en la pared y no le importaría. Pasaron varios segundos antes de que Ryuko se diera cuenta de que no había otros sonidos provenientes de quienes la rodeaban. Aprovechando esta oportunidad para terminar su bebida, colocó el vaso vacío sobre la mesa antes de levantarse y mirar al héroe profesional sentado frente a ella. Él es peligroso, lo he sentido de primera mano, dijo mientras sus dedos se estiraban para tocar su herida. Si no tienen cuidado, rezó para que haya alguien que pueda detenerlo. Mitnick no pudo hacer nada mientras Ryuko se alejaba y sabía que aunque odiaba admitirlo, tenía razón. El hecho de que las palabras fueran pronunciadas por uno de los 10 mejores héroes del país hizo que su mensaje fuera aún más devastador. Habiendo tenido que pararse en el ringside mientras Shirou limpiaba el piso contra todos los que estaban contra él, había visto de primera mano de lo que era capaz, e incluso entonces había una gran posibilidad de que no hubiera hecho todo lo posible.
Con el poder que ejercía a su disposición, si estaba tentado a convertirse en villano, tenía la fuerza posible para diezmar a todos menos a unos pocos héroes en los que podía pensar. El niño podía fabricar armas mortales y enviarlas a un ritmo vertiginoso con nada más que un pensamiento. Ryuko tenía razón. La peculiaridad de Shiro era peligrosa. Teniendo en cuenta lo bien entrenado que estaba en su uso, también se sumó a los pensamientos aterradores. Luego estaba la otra parte de su peculiaridad, la parte de la que no habían tenido conocimiento hasta el día, y una parte que había sido muy discutida a puerta cerrada después de que terminó el torneo. Con una peculiaridad que podía crear armas con un pensamiento sin consecuencias aparentes. ¿Qué tipo de arma estaba convocando que había hecho que todo un estadio se pusiera nervioso? No solo su estadio, los de las otras arenas habían sido expulsados de su juego, ya que también habían estado sujetos a cualquier poder que Shiro había estado emitiendo. Ryoku definitivamente había hecho algunos buenos puntos, y mencionar algunos de esos comentarios al director no sería una idea terrible. Es probable que se discuta la elaboración de cualquier tipo de plan de contingencia, así como una consecuencia de hablar con el director de la academia. En esas discusiones teóricas, es probable que se plantee la idea de que su peculiaridad podría utilizarse ante todo para dejar a Shiro inconsciente. Si no se dormía al instante, su retribución probablemente sería rápida, dolorosa y llena de venganza. Si este camino teórico fue el que siguieron, por improbable que sea, ella sabía que su propia vida estaba en peligro. Tensei se despertó con los sonidos de las máquinas que lo rodeaban, monitoreando su condición. Sus ojos apenas podían abrir el más mínimo margen, pero podía decir por la oscuridad que lo rodeaba que era la mitad de la noche. Lo que solo hizo que el hecho de que apenas pudiera distinguir la sombra de una persona parada al pie de su cama fuera aún más aterrador. No te preocupes, no estoy aquí para sacarte de tu miseria, dijeron, notando su estado despierto. En su mano sostenían un portapapeles, analizando los datos escritos allí a pesar de lo difícil que era verlos en ese momento. ¿Quién? Guarda tu fuerza, dijeron, silenciando a Tensei antes de que se animara. Me imagino que cuando escuchaste que nunca volverías a usar tus piernas, te quebró más que el daño real a tu cuerpo. Un héroe que pudo correr en ayuda de otros, incapaz de volver a caminar. Tensei tragó un nudo que se había formado en su garganta, sabiendo que la persona sentada frente a él estaba diciendo la verdad. Al escuchar la magnitud del daño que se había hecho, deseó temporalmente que Stein hubiera tenido la decencia de acabar con él. ¿Conoces a Ingenium?, dijo el extraño mientras dejaba el portapapeles y comenzaba a moverse hacia el lado de la cama. Recibí una llamada de uno de tus compinches, pidiéndome que persiguiera y matara a la persona que te hizo esto. No te preocupes, los regañé por sus palabras y supuse que se estaban quedando sin adrenalina. ¿Qué pasa? Supongo que esa es la gran pregunta, ¿no es así?, dijeron mientras se detenían para mirar directamente hacia el cuerpo tendido de Tensei. Dime, ingenio, ¿qué darías por poder volver a caminar? Los ojos de Tensei se agrandaron ante las palabras. La persona frente a él tenía algún tipo de peculiaridad medicinal que podría curar heridas tan devastadoras. Cualquier cosa, dijo, la esperanza acribillada en su voz. Nunca digas nada, replicaron, aparentemente descontentos con la respuesta. Si fuera una persona vengativa, podría decirte que el costo de poder caminar de nuevo sería matar a tu hermano menor la próxima vez que te visite. Ahora, inténtalo de nuevo. ¿Qué darías por poder caminar de nuevo? Tensei descubrió que su mente estaba en alerta máxima. Esta persona no solo tenía literalmente todas las ventajas posibles sobre él, sino que conocía a su hermano. Alguien claramente había hecho su investigación. Yo daría mi vida por mi trabajo, para seguir siendo un héroe, para ayudar a todo lo que pueda. Pasaron varios segundos mientras la persona que estaba encima de él contemplaba la respuesta que le habían dado. Bien dicho, dijeron mientras levantaban la mano solo para que algo se materializara en su palma. Cuando termine, no solo podrás volver a caminar, sino que también podrás correr. Podrás ser un héroe una vez más. Espero que hayas disfrutado. Capítulo 23. A los revisores que me están sacando uno nuevo, me gustaría recordarles que no soy un autor profesional. Hago esto porque lo disfruto.
Simple como eso. Si la gente disfruta del paseo por el camino, entonces mucho mejor. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de My Hero Academia o Fate/Stay Night. Shirou miró por la ventana la lluvia que caía a toda velocidad afuera, la atmósfera lúgubre completamente opuesta a los sentimientos de sus compañeros actualmente en clase, esperando a su maestro de salón. Las bromas que hablaron entre ellos rodearon el hecho de cómo habían sido reconocidos por la población por sus actuaciones en el festival deportivo. Si realmente hubiera salido del campus en cualquier momento que se dictara como normal, también podría haber sido reconocido por sus acciones. Como solo salió a explorar a través de la oscuridad de la noche, estaba muy seguro de que nadie lo habría notado. El caos en la habitación se calmó rápidamente cuando Aizawa entró. Muchos de los estudiantes no querían ponerse en su lado malo tan temprano en la mañana. «Buenos días», murmuró, prestando poca atención a la respuesta que los estudiantes le dieron en respuesta. El periodo de informática de héroes de esta mañana es un poco especial. Es hora de formular sus nombres en clave, sus nombres de héroe. Los estudiantes de la clase explotaron de entusiasmo y Shirou casi se encontró tapándose los oídos por el ruido que lo asaltó. Era comprensible por qué estaban emocionados. En esta sociedad era evidente que un héroe cuyo nombre fuera reconocido por la población era un héroe a quien la gente podía admirar. Ignorando temporalmente a Aizawa mientras continuaba, Shirou recordó los nombres de los héroes contra los que había luchado en la Guerra del Santo Grial. Si bien Berserker, Rider, Caster y el resto eran la clase a la que fueron asignados y el título al que se referían, no era su nombre. Sus nombres seguían siendo los que les habían dado sus padres. Cierto, era una dimensión diferente y un tiempo diferente, pero era algo que Shirou reconoció como verdadero heroísmo, simplemente ser conocido por su nombre y las acciones que emprendieron. Ahora, el recuento de nominaciones, anunció Aizawa. Por lo general, los resultados son más equilibrados, pero este año quedó claro hacia dónde se dirigía la atención. Shirou no pudo evitar burlarse. Allí estaba, en lo más alto de la clasificación con miles de agencias que querían que trabajara temporalmente bajo su protección. Lo más probable es que solo sea para obtener algún tipo de prestigio, tener al ganador de la competencia como parte de su equipo, incluso si solo fuera por un tiempo temporal. Shirou permitió que sus ojos se desviaran hacia la parte inferior de la tabla de clasificación donde Midoriya estaba sentado con 3 nominaciones, a pesar de que no había superado el primer obstáculo. Claramente había probado algo en el breve periodo de tiempo que había tenido. Faltaban algunos nombres en la tabla de clasificación en general, los estudiantes se perdieron de hacer una declaración a los que miraban. Basado en esto, dijo Aizawa, su mirada recorriendo la clase. Independientemente de si recibieron o no nominaciones, les pediré que obtengan algo de la llamada experiencia laboral. Dicho esto, muchos de ustedes ya han experimentado mucho más que sus compañeros y han echado un vistazo al mundo de profesionales. Pero creo que experimentar las actividades de los profesionales de primera mano será un entrenamiento más fructífero que antes. Y por eso necesitamos nombres de héroes. Gritó Sato, levantando el puño. Shirou volvió a centrar su atención en la lluvia que caía por la ventana, y apenas le importó cuando otro miembro de la facultad entró en la habitación y comenzó a hablar sobre la importancia de los nombres. Realmente no podía esperar a que terminara esta clase. Medianoche siguió evaluando los nombres que le presentaban los alumnos del 1A. Algunos habían necesitado muchas modificaciones, mientras que otros habían sido simplemente perfectos. Con la recientemente nombrada Urabiti regresando a su asiento, Mitnick reconoció a los que aún no se habían presentado. Todo lo que queda es la revisión de Bakugo y luego los nombres de Ida, Midoriya y Emiya. Mientras que Ida y Midoriya parecían estar pensando demasiado en su elección, le preocupó ver que Shirou aún no había tocado la pizarra que se había entregado al principio. Las palabras de Ryoku de la otra noche resonaron en su mente una vez más. Si no tuviera que estar aquí, Shirou no estaría aquí. ¿Por qué se designaría a sí mismo como un nombre de héroe si no tenía aspiraciones de convertirse en héroe? El sonido de un estudiante poniéndose de pie hizo que Mitnick desviara su atención del estudiante que le preocupaba. Ida avanzó hacia el frente de la clase de una manera casi robótica.
Una vez en el frente, se giró para mirar a sus compañeros. Como muchos de ustedes saben, mi hermano, el héroe Ingenium, fue hospitalizado por haberse enfrentado a un villano, dijo, sin mostrar su nombre todavía. Los informes iniciales indicaron que es posible que nunca vuelva a caminar y, sabiendo eso, me pidió que tomara su nombre. Anoche me quedé preguntándome si podría mantener ese legado, ser el nuevo Ingenium. Luego, esta mañana, escuchamos noticias del hospital que había ocurrido un milagro. Mi hermano, que no tenía sensibilidad en las piernas, fue visto caminando por los pasillos del hospital. No sabemos cómo sucedió esto, no sabemos por qué y yo no sé si podría haber tomado el nombre de mi hermano. Habiendo dicho eso, haré lo mejor que pueda, como rapidero. Imperium. Era extraño, mucho más extraño que muchos de sus compañeros que se habían presentado antes que él para presentar sus nombres de héroes. Sin embargo, cuando sonó un aplauso lento, todo valió la pena. La propia Mitnick ni siquiera sabía que Ingenium había sido administrado en el hospital, y mucho menos con heridas tan devastadoras. Escuchar que estaba sano una vez más fue maravilloso de escuchar. Volviendo su atención a la clase, vio como Midoriya avanzaba habiendo decidido su nombre. Mientras él soltaba una perorata, explicando por qué había elegido su nombre, sus ojos se centraron una vez más en Emilia, que parecía estar en su propio pequeño mundo. Lo más probable era que no hubiera prestado atención a un solo nombre que se había entregado a la clase. Cuando Midoriya regresó a su asiento, el nombre de Deku había sido dado para que todos lo vieran, el resto de la clase parecía curioso sobre qué nombre vendría después. Se enviaron algunas miradas curiosas a través de la habitación, mientras los estudiantes intentaban vislumbrar lo que produciría Shirou. Para ver que aún tenía que tocar su pizarra, lo que solo provocó que aparecieran algunos susurros. «Hola hombre», dijo Kaminari, sintiendo la necesidad de agregar una sugerencia a Shirou. «¿Qué pasa con el arsenal? Quiero decir que eres básicamente un arsenal ambulante». Esto, por supuesto, resultó en que Kirishima interviniera. No, Blacksmith sería mucho más genial. Por favor, debería llamarse Slisean, dice. ¿De qué estás hablando? Si Shirou va a ser llamado de alguna manera, será. Ninguno cosa. Nada, mira, espera, ¿qué? El estado actual de confusión de Mineta se reflejó en el resto de los asistentes, cuyas miradas curiosas ahora eran miradas directas a la persona que había demolido el torneo el día anterior. Permitiendo que un suspiro escapara de sus labios, Shirou giró la cabeza para poder dirigirse a los estudiantes que lo miraban boquiabiertos. Los héroes a los que aspiró son conocidos por la leyenda que dejaron, héroes cuyos nombres nunca se olvidarán por mucho tiempo que haya pasado, explicó. No merezco ser reconocido entre los héroes de antaño y no mancillaré su reputación fingiendo ser un héroe. Sus palabras golpearon como un cuchillo y el silencio reinó supremo. Había mucho que digerir de lo que acababa de decir y se sentía como si fuera una persona casi diferente, como si algo hubiera cambiado drásticamente en su vida desde que ganó el torneo. Luego estaba la mención de que, a pesar de su increíble poder, ni siquiera se comparaba con los campeones de una era pasada. Detención, declaró Mitnick, su mirada firme en el estudiante en su línea de visión. En retrospectiva, fue un duro castigo, pero recibió instrucciones de los miembros superiores de la facultad. Le habían ordenado que tratara de asegurarse de que ella, junto con el resto del personal disponible, pudiera darle la noticia a Shirou en un ambiente donde el resto de los estudiantes no estarían en peligro. Era el peor de los casos, pero era mejor estar preparado. Ahora tenía que prepararse para cómo reaccionaría Shirou al recibir una detención. Sorprendentemente, no se portó mal, no gritó lo injusto que había sido el castigo y ni siquiera volvió su atención a la ventana. En cambio, Shirou dirigió su atención a alguien más en la clase. Midoriya, estás a cargo del entrenamiento después de clase con la ayuda de Yaoyorozu para crear cualquier cosa que creas que es necesaria. Yo. ¿Qué? ¿Por qué? Tartamudeó Midoriya, claramente no esperaba esto en lo más mínimo. ¿De verdad crees que no te han visto murmurando después de cada sesión de entrenamiento? Dijo Shirou con una ceja levantada. Es hora de dejar de guardar todas sus notas para usted y compartir algunos de sus conocimientos. Sí, por supuesto, dijo Midoriya, menos que convincente.
Con eso, Shirou volvió su atención hacia la ventana, creando una sensación de inquietud entre los estudiantes y profesores. Todo esto, por supuesto, se hizo añicos cuando Bakugo marchó al frente y proclamó que su nombre de héroe sería Baron of Explode Kills, lo cual, comprensiblemente, no se mantuvo. Stein estaba descansando, en lo alto de la azotea a la que había sido teletransportado después de que se rompieron las negociaciones. Tal vez por eso, en lugar de encontrarse de nuevo en su coto de casa de Osu, lo habían escupido aquí, donde quiera que estuviera. Parecía familiar, pero no era como si pudiera deambular hasta la guía de viajes más cercana y obtener información sobre el lugar. Esto, por supuesto, significaba que obtendría alguna información de otra manera. Al escanear el horizonte, los ojos enfocados vieron a otra persona de pie sobre un techo a poca distancia. Una mujer por el aspecto de las cosas que parecía que deberían haber estado sentadas en clase en este momento. Una sonrisa irónica se extendió por sus labios cuando comenzó a moverse, curioso de cómo reaccionaría la mujer que había visto ante su presencia. Con velocidad y habilidad forjadas por la determinación y el valor, el Hero Killer saltó de un tejado a otro con gracia. Debido al diseño de la ciudad, no había podido tomar una ruta directa a su objetivo, sino que había tenido que dar la vuelta. Lo que, por supuesto, significaba que los siguientes momentos serían más entretenidos, cuando aterrizara en la azotea de su objetivo, mirando la espalda de la mujer que aún no se había movido. «Señorita, ¿le importa si le hago algunas preguntas?», preguntó, esperando la respuesta que obtendría. Sin embargo, fue extrañamente insatisfactorio que la persona no pareciera estar sorprendida de que su espacio personal aquí arriba hubiera sido infiltrado. De hecho, ella solo giró la cabeza casualmente para reconocerlo e incluso entonces no mostró signos de horror por la persona que estaba de pie al otro lado del techo. Tal vez estaba perdiendo su toque. «Puedes, sin embargo, no sé qué respuestas podré proporcionar», dijeron antes de darle la espalda una vez más. Esto, por supuesto, solo sirvió para molestar a la persona que tenía la sangre de docenas de héroes en sus manos. Sintiéndose irritado, Stein avanzó, la katana que empuñaba sobre su espalda ahora agarrada en su mano. No iba a matar a la mujer que tenía delante, ella no era una heroína que careciera de convicción, pero algunas tácticas de miedo para obtener la información que quería parecían estar en orden. La hoja de la katana empujó hacia adelante, fallando deliberadamente su hombro derecho por el más pequeño de los márgenes. La velocidad de su empuje había volado varios mechones de cabello lejos de la ubicación anterior y, sin embargo, la mujer no se estremeció ni tembló de miedo por el arma que tan fácilmente podría haber derramado su sangre. Parecía que tenía bastante determinación. «Ahora, pequeña dama, vas a...». Eso fue todo lo que Stein pudo decir antes de que el dolor invadiera su cuerpo, cada centímetro de su ser sintiéndose como si estuviera siendo golpeado por electricidad corriendo por sus venas. El intenso dolor puede haber durado solo unos segundos, pero no pudo evitar colapsar sobre sus rodillas. «Eso fue bastante grosero de tu parte, ¿no es así?», dijo la mujer que ni siquiera se había vuelto para mirarlo. Apretando los dientes, Stein apretó con más fuerza el arma que tenía en la mano. Era temido en toda la tierra como uno de los villanos más aterradores que existen. Nadie lo dejó en ridículo. Su arma se balanceó rápida y certeramente y cuando la punta de la hoja amenazó con perforar la piel, su katana se convirtió en pétalos de sakura. Su arma principal, el acero que había utilizado durante tanto tiempo, se había convertido en pétalos de flores. Aún así, no era un villano de renombre por nada y las dagas gemelas rápidamente se abrieron paso en las palmas de sus manos. Sin embargo, antes de que tuviera la oportunidad de atacar con ellos, solo pudo ver cómo el metal se derretía, formando un charco en el suelo justo frente a él. Su mente repasó rápidamente una serie de cosas que podrían estar sucediendo en este momento y divulgó la teoría de que la persona frente a él tenía una peculiaridad que podía remodelar el metal en cualquier cosa que deseara. Podría haber sido una posibilidad remota y haber estado bien encaminado, pero en solo cuestión de segundos había perdido una buena parte de su arsenal y probablemente perdería más a menos que controlara la situación. Dejando caer los mangos de sus ahora inútiles armas, Stein lanzó su puño con la pura esperanza de causar algún tipo de daño.
En lo que pareció pura suerte, su ataque dio en el clavo clavando a la mujer delante de él justo en las costillas inferiores, solo para que él retirara su mano con dolor, sintiendo sus nudillos como si hubieran golpeado concreto sólido. Vaya, parece que no tienes trucos, dijeron, casi en un tono de regaño antes de moverse, mucho más rápido de lo que Stein había creído posible. Un par de brazos se encontraron envueltos alrededor de su cintura antes de que lo levantaran del suelo, su torso aún estaba aferrado cuando descubrió que el mundo giraba antes de que su cabeza se estrellara contra el techo. Un gemido gorgoteado fue todo lo que escapó de sus labios antes de que el asesino de héroes descubriera que su conciencia se desvanecía. El Hero Killer Stein, el hombre que había asesinado a 17 héroes profesionales y lisiado a otros 23, había sido derrotado. Voy a hacer la audaz suposición de que no es así como suelen ser las detenciones, dijo Shirou, cruzando los brazos sobre el pecho mientras miraba a los miembros de la facultad que estaban de pie frente a él. Si hubiera sido uno, tal vez incluso dos miembros del personal los que estaban presentes, no habría sido sorprendente. Tener media docena, incluido Olmigt, haciendo fila lo dejó algo curioso sobre lo que había hecho para merecer tal trato. De pie sobre el escritorio, el director Nezu se dirigió al estudiante que estaba frente a la facultad. Tienes razón, esto no es una detención en el sentido tradicional, pero necesitábamos hablar contigo en privado, dijo. Sabes que podrías haber venido a mi casa y tocar a mi puerta, dijo Shirou. Esto solo sirvió para despertar a Hound-Dog, que comenzó a gruñir bajo su hocico. Nezu volvió a hablar antes de que su jefe de seguridad hiciera o dijera alguna tontería. Sea como fuere, necesitábamos discutir con usted un par de temas que serían un mal augurio para ser escuchados por otros. La mente de Shirou se aceleró rápidamente mientras recopilaba información del comentario del director de que la diminuta figura probablemente no tenía la intención de salir. ¿Crees que alguien está filtrando detalles al público, o más específicamente, villanos? Dijo conectando puntos. Eso parece un gran salto en la lógica, declaró Olmigt. Considerando el ataque que ocurrió hace unas semanas, realmente no lo es, dijo Shirou antes de señalar al héroe número 1. Los líderes incluso dijeron que estabas destinado a estar allí de acuerdo con el plan de estudios que adquirieron. Incluso en ese día en que los medios entraron por la puerta principal, no podrían simplemente haber vagado por la escuela durante el tiempo suficiente para rastrear el exacto pedazo de papel que estaban buscando. Se lo entregaron y no sabes en quién confiar. Estuviste en la parte superior de la lista por un tiempo, dijo Eraserhead, su mirada se endureció en la persona frente a él y se preparó para activar su peculiaridad a la primera señal de problemas. Me imagino eso, dijo Shirou. El fondo incompleto probablemente no ayudó. Sin mencionar el hecho de que claramente eres más avanzado que nadie de tu edad, dijo Midnight. Tu habilidad con tu peculiaridad habla de años de dedicación para perfeccionar tu habilidad lo mejor que pudiste. Es por eso que necesitamos determinar ahora mismo qué tan fuerte eres, declaró Ectoplasm. Qué fuerte soy, repitió Shirou. Te diré que, ¿por qué no te lo muestro? Esta noche a las 8 en el gimnasio y te mostraré de lo que soy capaz. La sonrisa amenazadora que Shirou les envió mientras decía eso provocó cierta forma de miedo en los seres de los héroes. Estoy seguro de que estaremos allí, declaró Nezu. En otra noticia, parecería que tu amiga faltó a clase hoy cuando fuimos a investigar su alojamiento para ver si no se encontraba bien, resultó que ella tampoco estaba allí. ¿Sabrías dónde está? Tal vez. Bueno, tuvimos un poco de pelea, admitió Shirou. ¿Sabes a dónde pudo haber ido? Preguntó Medianoche. Si se ha escapado, entonces no podrás encontrarla, declaró Shirou con total naturalidad. Regresará si quiere, pero francamente, si quiere pasar un tiempo sola, lo siento por cualquiera que se interponga en su camino. Independientemente de dónde se encuentre la señorita Tosaka en este momento, hemos llegado a la conclusión de que no se unirá a sus compañeros, trabajando junto a los héroes en las próximas semanas, declaró el director Nezu. Porque soy un riesgo de fuga, dijo Shirou, leyendo entre líneas. Te das cuenta demasiado rápido para mi gusto, dijo Eraserhead. Si eso es todo, podría aprovechar esta oportunidad para ver cómo Midoriya dirige mi clase, dijo Shirou.
Te acompañaré, dijo Ectoplasm, la detención efectivamente había terminado. Shirou simplemente se encogió de hombros mientras permitía que el miembro de la facultad se uniera a él. Mientras tanto, su mente se desvió hacia Rin una vez más mientras reflexionaba sobre lo que ella estaba haciendo en este momento. Esta envolvió en sí lentamente, parpadeando varias veces ante el techo desconocido sobre su cabeza. Trató de moverse con rapidez, pero los dolores y molestias de su batalla anterior hicieron que sus movimientos fueran lentos mientras levantaba un brazo para frotarse un lado de la cabeza. Esto, por supuesto, planteó el punto muy obvio de que no estaba sujeto a restricciones. Inclinando la cabeza hacia un lado, se encontró no enjaulado en una celda de prisión, sino más bien en una habitación de aspecto sencillo, desolada por todo lo que no fuera la cama en la que estaba. No sabía si esto era una buena o una mala señal. Empujándose para sentarse, la puerta de su alojamiento temporal se abrió para revelar a su captor, sonriéndole dulcemente. «Bien, estás despierto», dijeron. «Necesito que derribes algunas paredes, instales una ventana, recojas algunos comestibles». «¿Quién crees que soy?», gruñó Stein, su aura palpitaba mientras hacía todo lo posible para intimidar a la persona que estaba frente a él. Para absolutamente ningún efecto. «¿Por qué?», dijo Rin tímidamente, la sonrisa no abandonó su rostro. «Tú eres mi pequeño chico de los recados, por supuesto». Stein tenía la aterradora sensación de que ser enviado a prisión habría sido una mejor alternativa a lo que sea que esta mujer había planeado para él. «Espero que hayas disfrutado». Capítulo 24. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de My Hero Academia o Fate/Steinite. Shirou terminó de lavar los platos y limpiar el banco, asegurándose de que su espacio de trabajo estuviera despejado para el día siguiente. La cena de esta noche se había sentido apagada por falta de una palabra mejor. Para ser honesto, se había sentido mal todo el día y sabía que sus reacciones habían sido un poco duras. Sabiendo ahora que había sido de su confidente en Rin, había podido calmarse. Sin embargo, todo el concepto de cocinar la cena sin ella a su lado era algo a lo que tomaría semanas, si no meses o incluso años, acostumbrarse. Escuchar su voz discutiendo sobre un tema u otro con el que él podía bromear había sido un elemento básico en su vida. Sabiendo que el silencio sería su compañero por un tiempo, fue un concepto interesante al que se acostumbró. Siempre estaba la televisión, suponía. Comprobando la hora, Shirou rodó los hombros antes de dirigirse hacia la salida. Después de todo, tenía una fecha límite que cumplir. Al salir por la puerta, lo primero que pudo sentir fue el frío del aire de la noche bailando sobre su piel. Lo segundo que pudo sentir fueron los pares de ojos fijos en su posición. Estaba en absoluto sorprendido por este desarrollo, en absoluto. En todo caso, se habría sorprendido más si no hubiera habido gente observando cada uno de sus movimientos. Después de todo, su compañero había abandonado las instalaciones sin consultar a nadie y, como tal, existía la posibilidad teórica de que él también huyera. Por supuesto que no tenía intenciones de hacerlo, pero desconfiaban de cualquier posibilidad. ¿Van a seguir mirando desde la distancia o van a ser sociales?, preguntó Shirou, mirando por encima del hombro a un árbol cercano. Hubo un crujido momentáneo antes de que dos figuras saltaran. «Tu habilidad para saber cuando te están observando es frustrante», dijo Eraseread, completamente uniformado. Nuevamente, Shirou no podía culparlo por estar preparado y listo para cualquier situación. También podía entender por qué Aizawa había sido asignado a este puesto. Todavía pensaban que su habilidad para producir armas era el resultado de una peculiaridad en lugar de su hechicería. Tenía sentido enviar al maestro que era capaz de evitar que las personas usaran sus habilidades, incluso si su peculiaridad era inútil contra él. «Entonces no deberías ser tan obvio», replicó Shirou con una leve sonrisa. Aizawa no pudo evitar chasquear la lengua molesto, sabiendo muy bien que no era que fuera terrible por no ser descubierto, sino que la conciencia situacional de Shirou era ridícula. Afortunadamente, Ectoplasm tampoco estuvo a la altura de las burlas y simplemente miró a Shirou con una mirada de humor. «Verdaderamente, nuestro futuro se ve grandioso contigo como parte de él», comentó. «Tal vez», dijo Shirou encogiéndose de hombros.
Fui testigo de cómo instruiste a tus compañeros hoy, declaró Ectoplasm. Tus métodos pueden ser poco convencionales, pero está claro que se están beneficiando de tus enseñanzas. Por favor, dime, ¿te enseñaron métodos similares? Shirou permitió que un zumbido pensativo resonara en su garganta mientras ponía sus manos detrás de su cabeza. Comenzando su viaje hacia donde haría su demostración, Shirou respondió. Decir que mi mentora fue dura sería quedarse corto. La primera vez que sostuve un arma contra ella, la derribó en unos momentos. Pasarían los días y sin importar cuántas veces me pusiera de pie, ella me derribaría con la misma rapidez. Aumentar mi tiempo combatiéndola por un solo golpe fue una señal de mejora, por dos fue un milagro. Fue brutal, pero efectivo. Confío en que tales medidas se tomaron solo por necesidad, declaró Ectoplasm. En realidad, todo lo contrario, dijo Shirou con una sonrisa. Ella no quería que peleara en lo más mínimo, a pesar de lo que estaba pasando. ¿Y ella te enseñó por qué exactamente? Preguntó Eraserhead. Porque no aceptaría un no por respuesta, dijo Shirou con una sonrisa descarada. Aizawa solo pudo responder con un largo suspiro. Por cierto, debemos advertirte, dijo Ectoplasm mientras se acercaban al gimnasio. Puede que se haya corrido la voz sobre tu próxima manifestación. Culpo a Midnight, acusó rápidamente Shirou. Ni Eraserhead ni Ectoplasm pudieron negar la acusación. ¿Cuántos debería estar esperando? Preguntó Shirou mientras los tres se acercaban a su destino. Si bien el número es bastante amplio, afirmó Ectoplasm, creo que deberías estar más preocupado por el calibre de los asistentes. Entonces, algunos de los mejores niveles están aquí, reconoció Shirou cuando se detuvieron en el gimnasio, donde tenía una idea aproximada de lo que le esperaba. Te suplicaría que no hagas nada imprudente, dijo Aizawa mientras agarraba el mango. Sin embargo, sé que no prestarías atención. Lo tendré en cuenta, dijo Shirou mientras abría la puerta y abrazaba lo que tenía delante. Lo primero que notaron sus ojos fue que el gimnasio había sufrido algunas renovaciones serias en las últimas horas. Probablemente para la protección de la propiedad de la escuela, ahora cemento endurecido cubría el piso, mientras que varios pilares ahora se erguían creando algunos obstáculos, que asumió eran para ver entretenimiento. El murmullo que había estado ocurriendo antes de su llegada fue rápidamente silenciado y todos los ojos se dirigieron hacia donde estaba parado. Un conteo rápido hizo que Shirou estimara que la cantidad de personas presentes estaba cerca de la marca de 3 dígitos, si no un poco más. El único miembro de la facultad que sabía que no estaba presente actualmente era All Might. Él dejó esto de la nada, por lo que no era sorprendente que alguien no pudiera sacar tiempo de su agenda. Muchos de los que habían venido no eran personas que él conociera y asumió que muchos de ellos estaban aquí para tratar de ganar su favor con la esperanza de que hiciera una pasantía con ellos. Había una gran posibilidad de que ninguno de ellos supiera que tenía prohibido internarse con cualquiera de ellos, pero si no sabían ese hecho, cuando no llegara a su base, simplemente asumirían que se fue a otra parte. No tiene sentido reventar su burbuja. Algunos eran héroes de los que él era consciente. Ryuko había venido una vez más y tenía un brillo de determinación en los ojos. Parecía como si su breve pelea del otro día la hubiera puesto ansiosa por presenciar de qué más era capaz. También aquí estaba el amigo de Ryuko, Uabami, a quien reconoció de esa noche en el ático. También había una cara con la que estaba muy familiarizado. Después de todo, había sido alguien a quien le había lanzado un arma durante el torneo, alguien contra quien en realidad no había estado luchando. Alguien que probablemente estaría de acuerdo si le pidiera ayuda para mostrar de lo que es capaz. Endeavor, el héroe número 2 del país detrás de All Might. Realmente no había prestado mucha atención durante la pelea en sí. Todoroki tenía una extraña habilidad que podía remodelar un campo de batalla en un abrir y cerrar de ojos, por lo que había poco tiempo para alejarse. Si hubiera tenido ese poco de tiempo extra para darse cuenta de quién era al que se había empeñado en lanzarle un arma letal, podría haber reconsiderado sus opciones. Sin embargo, el hombre había interrumpido su lección por lo que el castigo parecía justo. Shirou observó cómo todos los ojos presentes seguían sus movimientos mientras caminaba hacia adelante y se paraba frente a ellos.
un gran número de los apodados como héroes por la sociedad, y aquí estaba parado frente a ellos. Sí, esto no era exactamente lo que esperaba, pero se las arreglaría. Gracias a todos por estar aquí, comenzó, aplaudiendo ligeramente. No sé cuántos de ustedes se enteraron de esto, pero el hecho es que voy a asumir que todos ustedes están aquí por la misma razón. Esta noche, se me ha pedido que demuestre algunas de las posibilidades de mi poder. Te alegrará saber que durante estos tiempos, probablemente necesitaré un voluntario y si nadie desea unirse a mí, tendré que elegir a ciegas cuando pida ayuda. Bastantes individuos selectos supieron de inmediato que tan pronto como Shirou vio a los que estaban frente a él, ya había seleccionado quién se uniría a él frente al resto. Un héroe, ante todo, debe ser capaz de proteger todo lo que pueda, independientemente de las probabilidades imposibles que se le presenten, dijo Shirou mientras ponía sus manos detrás de su espalda. No debería importar cuán difícil sea el desafío que enfrentan, un héroe siempre estará dispuesto a arriesgarse para proteger a aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. Como muchos de ustedes saben, mi habilidad me permite crear cualquier arma que tenga. Visto y cualquier habilidad que lo acompañe. Las armas no poseen peculiaridades, dijo un héroe al azar, escéptico de lo que quería decir Shirou. ¿En qué se diferencia una espada de otra? Las armas no poseen peculiaridades, repitió Shirou mientras se acariciaba la barbilla. Dime entonces, ¿cómo fue que una sola espada atrapada en piedra seleccionó una sola alma que fue capaz de sacarla de su encierro? ¿Considerarías esa espada igual a la que empuñaron los samuráis de hace mucho tiempo? De lo que estás hablando es de una leyenda. Ahí, justo ahí, dijo Shirou. La espada en la piedra es una leyenda, uno que ha pasado a lo largo de los siglos, pero incluso en la actualidad todavía es bien conocida. No es la única arma legendaria por mucho. Durante siglos ha habido historias de armas que pueden parten las montañas, parten los océanos e incluso parten el cielo. Su fuerza a veces es más conocida que quienes las empuñaron. ¿Estás diciendo que posees tales armas? Shirou manifestó la existencia de dos espadas, las hojas gemelas se veían solo mínimamente diferentes entre sí. Con un simple gesto de la mano, hizo una seña a uno de los héroes que había venido a verlo para que diera un paso adelante. Al principio parecían momentáneamente inseguros, pero sabían que considerando la cantidad de sus compañeros a su lado, realmente no podían retroceder sin ser examinados. Mientras avanzaban, Shirou habló. En primer lugar, quiero que tomes esta espada aquí y golpees el pilar detrás de mí, luego hagas exactamente lo mismo con los segundos. Eso es todo. Una vez más, miraron a Shirou de manera cuestionable, pero sabían que en realidad no estaban en condiciones de no hacer lo que se les pedía. Si bien Shirou podría haber visto al héroe que había elegido hacer lo que se le indicó, en cambio, centró su atención en aquellos que estaban mirando la pantalla. Todavía eran escépticos y con razón, para ellos todavía era un estudiante, alguien que apenas se había mojado los pies en el aterrador mundo que los rodeaba. Podía oír el primer sonido metálico de la espada contra el pilar de cemento que el héroe que había elegido blandía con fuerza, el arma era ineficaz contra el material endurecido. Afortunadamente, el segundo fue mucho más eficiente. Gracias por tu ayuda, dijo Shirou, permitiendo que las armas que había creado se desvanecieran en la nada. Creo que la demostración acaba de demostrar que, de hecho, dos armas no son lo mismo. Mirando por encima del hombro, Shirou echó un vistazo momentáneo al corte limpio que había atravesado el concreto sólido como si no hubiera sido más que mantequilla. Sin embargo, como estaba diciendo antes, un héroe tiene que ser capaz de defender a aquellos que no pueden defenderse a sí mismos. Ryuko, para esto necesitaré tu ayuda. Ryuko podía escuchar los susurros a su alrededor mientras sentía sus dientes rechinar. Para proteger a aquellos incapaces de defenderse a sí mismos era para lo que la habían educado. Muchos de los asistentes no habrían pensado mucho en la redacción, pero ella sabía exactamente lo que quería decir Shirou. Sin embargo, dio un paso adelante antes de pararse frente a Shirou. ¿Cómo puedo ayudar?, preguntó profesionalmente, haciendo todo lo posible para asegurarse de que esta adolescente no se metiera más debajo de su piel. Todo lo que voy a hacer es que te pares detrás de mí, instruyó Shirou. Espero que no te moleste.
En absoluto, dijo Ryuko, recomponiéndose. Parecía que iba a protegerla de cualquier daño y parecía que, dado que estaba al tanto de su condición de miembro de los 10 mejores héroes, en el peor de los casos, ella sería capaz de protegerse a sí misma. Conociendo a los asistentes, había muy pocos a quienes consideraría en su nivel de fuerza. Endeavor, ¿te importaría ayudar en la siguiente parte? Sin embargo, eso no era algo que ella hubiera estado anticipando. También había esperado que el orgullo de Endeavor le impidiera ayudar en lo que probablemente pensó que era trivial. Tristemente, cuando dio un paso adelante con algo que recordaba a una sonrisa en sus labios, ella pudo sentir que solo tenía malicia en su mente. Ahora, voy a ir allí, lejos de los espectadores, dijo Shirou, señalando un punto opuesto a donde estaban las masas. Ryuko, como mi encantadora asistente, estará detrás de mí. Supongo que tu fuego llegará a ese punto, Endeavor. Cuenta con ello, se quejó el héroe número 2. Excelente, ven Ryuko, dijo Shirou, haciendo señas para que el héroe número 9 lo siguiera. Por su parte, Ryuko caminó con determinación en sus pasos, mientras internamente estaba asustada más allá de lo creíble. No solo por ella sino también por Shirou. Había demostrado y hablado de armas legendarias, pero nada se le venía a la mente en particular con respecto a cualquier tipo de arma que tuviera la capacidad de proteger al portador del fuego. Eso ni siquiera la incluía a ella en la mezcla, como un arma que Shirou sostenía estaba destinada a protegerla del daño. Deteniéndose en el punto designado, Shirou se volvió para mirar a Endeavor. Cuando Ryuko pasó para pararse detrás de él, pudo escuchar palabras débiles casi susurradas de la boca de Shirou. No temas, yo te protegeré. Si sus sentidos no hubieran estado en alerta máxima, es posible que se hubiera perdido esas palabras tranquilizadoras. Así era realmente como sonaban. No había habido arrogancia ni bravuconería, había sido un simple hecho. La defendería a toda costa. Habiendo sentido que su determinación se elevaba, tomó su lugar un puñado de pies detrás de donde estaba Shirou. Cuando estés listo, Endeavor, dijo Shirou mientras se paraba con calma. Un puñado de segundos pasaron mientras todos los asistentes observaban con gran expectación. Fue solo después de que las tensiones alcanzaron su punto máximo que Endeavor desató su poder, enviando un torrente de fuego directamente hacia donde se encontraban. Para Ryuko, el tiempo pareció ralentizarse mientras observaba las llamas lo suficientemente calientes como para derretir la piel de los huesos que se precipitaban hacia ellos más rápido de lo que había previsto. Sus ojos se dirigieron a Shirou, quien levantó un brazo frente a él, directamente a las llamas que se acercaban a ellos. Roayas. En el último momento posible, vio como un escudo de luz florecía, la destrucción ardiente que los esperaba, se estrelló contra él y se separó a su alrededor dejándolos ilesos. Ryuko solo podía mirar con asombro, casi incapaz de creer qué era lo que estaba viendo, mientras las llamas continuaban cayendo sobre el escudo proyectado frente a ellos. Finalmente, el torrente de destrucción llegó a su fin, revelando a la pareja ilesa a los que miraban. Al igual que las armas anteriores, el hermoso escudo también desapareció y Shirou fue recibido con una ronda de aplausos por parte de los que miraban. Endeavor hizo todo lo posible por no parecer insultado, pero Ryuko sabía que había recibido un golpe en su orgullo, incluso si Shirou no lo había dicho en serio. Ryuko observó cómo Shirou dio un paso adelante, dando su perorata para la próxima demostración que iba a hacer. Ryuko no pudo evitar mirar a la figura que se alejaba de ella. Es posible que solo haya estado entre los 10 primeros, pero con las generaciones futuras que ya se están posicionando, lo más probable es que dentro de unos años su clasificación caiga en picado. Tal vez era hora de que pasara un tiempo entrenando una vez más y descubriendo nuevas formas de lidiar con todos y cada uno de los problemas que se interponían en su camino. Shirou estrechó la mano del último héroe que había venido a presenciar su demostración y respondió cortésmente que consideraría su agencia para las próximas pasantías. Cuando las puertas del gimnasio se cerraron, Shirou se volvió para mirar a las últimas personas presentes, a saber, la facultad de la escuela. Entonces, ¿cómo crees que fue eso?, preguntó modestamente. Diría que hiciste una exhibición admirable, declaró Snipe. Si me permites, me gustaría preguntarte algunas cosas sobre tu poder, dijo Nezu.
Shirou se cruzó de brazos al escuchar las palabras que había dicho el ratón. Ni una sola vez esta noche había dicho que sus habilidades en la fabricación de armas eran obra de un capricho y Nezu parecía darse cuenta de eso. Sinceramente, dudaba que hubiera sido un simple lapsus. Adelante, dijo. ¿Aproximadamente cuánto tiempo te toma mirar un arma para que la analices hasta el punto de poder recrearla? Preguntó el director. Tan pronto como mis ojos hicieron contacto con el arma, dijo Shirou. Aunque ha habido algunas armas que no he podido comprender en el pasado. ¿Oh, cómo qué? Preguntó Midnight genuinamente curiosa. No puedo replicar armas de fuego de ningún tipo, declaró Shirou. También ha habido una sola espada que mi mente no pudo comprender cuando la miré. No importa cuánto tiempo permaneció en mi visión, no pude captar su realidad. ¿Realidad?, repitió Ectoplasma. Mi segunda pregunta, dijo Nezu volviendo a encaminar el tren de pensamiento, es que cuando mencionaste las armas legendarias parecías casi a la defensiva. ¿Has sido testigo de alguna de esas armas? Como puede atestiguar Aizawa, he mostrado una de las mejores creaciones de Masamune, declaró Shirou. Cuando combatí a Mirio, el hacha de piedra que traje había sido empuñada en la antigüedad, hace más de 3000 años, cuando la humanidad necesitaba ser fuerte para sobrevivir. ¿Y por casualidad te topaste con un arma así?, preguntó Aizawa. Bueno, había saltado frente a él y casi lo había partido en dos, pero no sintió la necesidad de contarles esa parte de su historia. Tropezar probablemente no sea la palabra más precisa, dijo tímidamente mientras se frotaba la nuca. Muy bien, entonces, una pregunta final, dijo Nezu llegando al quid. ¿Por qué nunca describiste tu habilidad como tu peculiaridad? Los ojos de Shirou captaron los gestos sutiles que hicieron los miembros de la facultad, casi preparándose para lo que podría ser en respuesta a esa pregunta. No me creerías si te lo dijera, dijo Shirou. Creo que seremos los jueces de eso, dijo Ectoplasm. Shirou permitió que un suspiro escapara de sus labios antes de girarse para mirar a su maestro de salón. Aizawa, ¿serías tan amable de usar tu peculiaridad conmigo? Shirou observó cómo la mirada de Aizawa se endurecía ligeramente y sus ojos cambiaban de color, lo que indicaba que su peculiaridad estaba en efecto. Sin dudarlo, Shirou creó una espada ancha y los que miraban no pudieron evitar dejar que su aliento se quedara atrapado en sus gargantas. No me refiero a mi trazado como una peculiaridad porque, simplemente, no lo es. Espero que hayas disfrutado. Más Ultra.